¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis súper bien y en el vídeo de hoy, como ya habéis visto por esa miniatura que tanto miedito da, hoy os voy a estar hablando de un efecto secundario que me pasó con el ácido hialurónico y que no fue a causa de una mala praxis. Sobre todo voy a dejar esto muy claro: de lo normal cuando buscamos información de efectos secundarios del ácido hialurónico suele salir que puede ser por malas praxis, la migración, la creación de bolitas, mala absorción del ácido porque no se ha colocado bien, etcétera, etcétera, y alguna cosita como alergias y tal, que suele ser ya cosa de tu cuerpo. Pero el caso, lo que a mí me pasó, en mi caso, no fue ni alergia ni fue mala praxis, sino algo que no suele ser habitual, pero no suele ser habitual y a mí me tuvo que tocar que me pasara. Pero bueno, os voy a contar toda la historia desde el principio para que la tengáis en cuenta por si os queréis poner ácido hialurónico, que sepáis que pues está esa pequeña probabilidad de que pueda suceder. Y nada, contaros mi mala suerte con el ácido hialurónico. Comenzamos con la historia desde el principio. Yo me puse ácido hialurónico en lo que fue las ojeras, porque tengo muchísimas y quería disimularlas un poco, y en los labios, para igualar sobre todo el labio de arriba con el de abajo y darle, nada, un pelín de volumen, como ya estáis viendo aquí en las imágenes. Y la verdad que yo salí de allí súper contenta con el resultado, pero contentísima al 100%, o sea, a mí ese resultado me encantó y si no hubiese sido por lo que a mí me ha pasado, seguiría poniéndome el ácido hialurónico para ese tipo de labios. O sea, a mí lo que yo buscaba era eso, naturalidad, y que no se me viera la boquita de pato cuando me ponía de lado. Es que eso no me gusta para nada. Pero bueno, dicho esto, yo fui a la clínica, busqué muchísimo por la doctora, porque yo veía todos los doctores que ponían unos labios ahí súper grandes, que se veía la forma esta que a mí no me gusta, y al final encontré una doctora que ella lo que busca es la naturalidad, lo que es natural, o sea, no pasarte con lo que es la simetría de tu cara, y la verdad que quedé contentísima. O sea, la recomiendo a todo el mundo que me pregunta. Yo les decía que fueran a ella, aunque a mí me haya pasado lo que me ha pasado, porque no ha sido a causa de ella, sino ahora veréis que ha sido a causa de mi cuerpo. La doctora tiene unas manos milagrosas y encima de todo una súper buena persona. A mí todo el proceso de después que me han hecho no me han cobrado nada, o sea, han estado ahí todo el rato para mí. Cualquier cosa yo les escribía directamente a sus WhatsApp, me respondían al instante. La verdad que, mira, creo que no he podido tener mejor doctora, la verdad, en ese aspecto, y la recomiendo muchísimo. Dicho todo esto, yo fui, me puse ácido hialurónico el mismo día, tanto en la ojera como en los labios. Salí de allí súper contenta. Eso sí, advierto, a mí me dolió muchísimo. Si os habéis puesto ácido hialurónico, dejad en los comentarios si a vosotros también os ha dolido. Yo lloraba, o sea, en cada pinchazo yo lloraba. Es que notaba como si penetrar, o sea, como el pinchazo pasaba a la piel, pero es como que notaba como si estuviera pinchando, o sea, como si pasara de arriba al de abajo, y no estaba pasando al de abajo, pero uff, no sé cómo explicarlo, pero a mí me dolía muchísimo. Yo lloraba allí y las pobres diciendo, ay, pobrecita, que está sufriendo, y yo y con las bolitas estas que te dan, yo en plan de mi bolita. Pero sí, yo después de eso salí súper contenta ahí con mis labios, me encantó el resultado. Me fui de viaje a México, estuve en México, volví, pasaron 2 y 3 meses y volví a lo que fue el retoque. Me estuvieron mirando y me pusieron pues lo que me habían guardado para acabar de retocar el labio de las zonas donde el ácido se había absorbido, ¿no? Porque tu cuerpo de por sí crea ácido y entonces lo va absorbiendo con el tiempo. Pues pusieron donde ya se había absorbido más de lo normal y así que quedara el labio igualado. Salí de la clínica, todo súper bien, pasaron 2 meses más, o sea, en total pasaron como 6 meses desde que ya llevaba ácido, 6 o 5, y me puse mala, cogí unas anginas, pero no fueron unas anginas bajitas, no, tuve fiebre y estuve con medicación. Entonces, tras curarme, empecé a notar que el labio, sobre todo la parte esta de aquí derecha, van a ir saliendo imágenes tal como vaya contando la historia, ¿vale? En el labio este se me empezaba a inflamar. Yo al principio pensé, como lo tenía un poco cortado y había estado comiendo cosas picantes y saladas, que podía ser a causa de eso, porque ya me había pasado alguna vez, ¿no? Comiendo pipas saladas y eso, que cuando tengo cortes en los labios se me inflama un poco, pero a las horas baja. Y que se me queda el labio otra vez normal. O sea, tampoco se me inflama mucho, sino que noto que se me inflama un pelín, ¿no? ¿Qué pasó? Que pasaron 2 días y no había bajado.
Entonces yo pensé que podía ser entonces alguna cosa que había comido alérgica. O sea, yo en ningún momento, pensé que podía ser el ácido hialurónico. Encima de todo mi madre estaba de vacaciones y estaba yo con mi hermano aquí en casa solos. Y entonces yo dije, bueno, a ver si va a ser algo que he comido y me ha dado reacción alérgica y es lo que me está provocando esto. Entonces me fui a urgencia, bajé y le conté que llevaba 2 o 3 días que estaba notando que el labio se me estaba inflamando. Al de urgencia, ahí mi madre me dijo que cometió un error. Yo no le conté que tenía ácido hialurónico, es que yo no le echaba cuenta que fuera el ácido hialurónico, entonces simplemente le dije que se me estaba inflamando el labio y ya está. El doctor pensó que también podía ser algo alérgico y mandó unas pastillas para alergias. Entonces, mientras estuve tomando esas pastillas, que me las mandaron de menor, o sea, tenía que empezar poco a poco, subía y luego volvía como a bajar la dosis. Parecía que paraba, o sea que ya no iba más y tal, y que mejoraba, ¿no? Pero al terminar la medicación empezó otra vez y cada vez más y más y más. Entonces ya bajó mi madre de las vacaciones del camping y le dije, oye, mira lo que me está pasando. O sea, ya he bajado a urgencias, me han mandado medicación y aún así sigue. Me dice, ¿no será el ácido hialurónico? Y yo, mamá, ¿cómo puede ser el ácido hialurónico si lo llevo ya 5 o 6 meses y no me había pasado nada? Y dice, hombre, no sé qué. Y digo, no, porque o sea, yo había buscado información y todo lo que me salía era o malas praxis o que si es algo de inflamación suele ser al momento porque es alérgico y no era nada de eso. Entonces dije, bueno, contacté con la clínica, le pasé fotos y la clínica contactó con sus doctores, ¿no? Entonces uno de sus doctores, que además también es médico de urgencias, le dijo, pregúntale si ha estado mala. Me preguntó la agencia si había estado mala, le dije que sí, le conté todo lo que había tomado y tal, y entonces el doctor dijo que podía ser que mi cuerpo estuviera atacando al ácido hialurónico pensando que era algo negativo en mi cuerpo, o sea, como algo malo. Me mandó a hacer como unos ejercicios, ponerme hielo, tomar ibuprofeno y cosas así, pero no había resultado. Cada vez iba más a más, como estáis viendo, y se me ponía duro. O sea, ya se me empezaba a poner duro y cuando notaba el labio de arriba con el de abajo me dolía. Y ya empezaba también a hincharse un poco el de abajo. Entonces la clínica me contactó con el doctor, fui a una visita con el doctor y estuvo él tocando, masajeando y tal, y me mandó una medicación, o sea, medicación bastante fuerte, 3 medicamentos diferentes y tenía que tomarlos con una pauta muy estricta porque era una medicación bastante fuerte. Yo salí de la clínica, compré esa medicación, me fui para casa, estuve tomándola, parecía que iba mejor, estaba bajando a mí cada día, me hacían un seguimiento, yo tenía que mandar fotos, por eso digo, o sea, se portaron súper bien y siendo cosa que no era cosa de ellos, sino que era mi cuerpo el que lo estaba haciendo, que realmente no tenían que por qué molestarse tanto y no cobrarme nada, o sea, a mí en ningún momento me cobraron nada cuando era mi propio cuerpo el que estaba haciendo estas cosas negativas. Entonces, me estuvieron haciendo el seguimiento, parecía que iba bien, pero en el momento que se terminó lo que era la medicación, que yo ya tenía que dejarla, empezó otra vez y cada vez a más y más y cada vez peor y peor. Entonces ya tuve una segunda visita con el doctor y ya el doctor, a esta visita fui con mi madre, decidió ponerme la hialuronidasa y quitarme el ácido por completo. Antes de eso, como tenía el labio tan hinchado y iba a necesitar mucha cantidad de ácido hialurónico, me pincharon para ver si no iba a ser alérgica al ácido. Estuve ahí esperando, no fui alérgica y también me pincharon en el culo. Me pincharon en una de las nalgas, que recuerdo que eso ha sido el dolor más grande que he sentido a mí. Nunca me habían pinchado en la nalga. Qué dolor, no podía caminar, o sea, lo pasé muy mal. Y luego encima, cuando te ponen hialuronidasa, notas como hace y como empieza a entrar la sustancia y eso arde. Encima de todo yo que tenía el labio duro, porque el chico estuvo mirando como con un rayo láser, bueno, con una máquina para ver las zonas donde estaba peor y todo, para ahí pues inyectar más y que se disolviera del todo. Pues claro, yo notaba las partes duras, como eso al chico incluso le costaba un poco para disolverlo. Ese día salí con unos labios, mi madre también se asustó, le preguntó que si no se me iban a deformar los labios de tan inflamados que lo tenía, le dijeron que no pasaba nada, que eso era como una mucosa y que luego al disolverse el labio vuelve a su forma. Pues yo salí de la clínica y con unos labios, que no os imagináis, cogimos un taxi hasta mi casa porque yo no podía caminar con el pinchazo ese, es que era la primera vez y lo pasé muy mal con ese pinchazo en el culo. Y nada, se me pusieron los labios que parecía un besugo, literal. O sea, mis amigos mandándome fotos de tú y lo que me parecía los peces estos con los labios súper gordos. Bueno, un cachondeo que no veas, pero la verdad que a la vez muy asustada por todo lo que estaba pasando.
Sí que es verdad que el primero y el segundo día fueron los peores, luego ya empezó a bajar, pero seguía notando como había zonas que estaba la dureza esa, que habían como bolitas, que habían como pequeñas inflamaciones, ¿no? Quizás de aquí se me había bajado, pero de aquí todavía seguía un poco la inflamación. Entonces volví a una segunda visita, me volvieron a poner la vacuna, o sea, la vacuna, el pinchazo en el culo, me volvieron a poner hialuronidasa, así creo que fueron 3 o 4 veces en los labios. El doctor ya me dijo, no te vuelvas a poner ácido hialurónico en tu vida porque tu cuerpo reacciona negativamente no cuando te lo pones, sino cuando te pones mala. O sea, tú puedes ponerte el ácido y estás bien durante muchos meses, pero en el momento que te pones mala y tus anticuerpos atacan a lo que detectan que es lo maligno, ¿no? Luego atacan al ácido porque detectan que no es bueno. Entonces no te pongas nunca más ácido. Y yo pensé, o sea, ahora que había conseguido los labios así como a mí me gustaban, yo... Ay, qué pena. Pero bueno, también le pregunté, y es normal que me haya pasado en los labios, pero en la ojera no, porque en la ojera a mí no me estaba pasando nada. Y me dicen, puede ser al ser diferente ácido hialurónico. Entonces ahí quedó la cosa. Al final me quitaron todo el ácido del labio, ya se me quedaron bien, ya no notaba ninguna hinchazón ni nada. Lo pasé muy mal, pasaron varios meses del proceso, porque claro, no te pueden poner la hialuronidasa seguidamente, tiene que pasar un par de tiempo. Incluso hay vídeos en YouTube, uno de Madrid, en el que salgo con los labios en ese proceso que me estaban quitando y los salgo inflamados, o sea, que ya estaban ahí inflamados y ya me había puesto creo que 1 o 2 veces y ahí seguían inflamados en esos vídeos de Madrid. Incluso lo digo, en el vídeo, que estoy en un proceso de eliminar el ácido. Pero bueno, termino con el labio y de repente pasan 2 o 3 semanas y empiezo a notar la ojera, como se me empieza a poner una de ellas inflamada. Corriendo yo ya mandé fotos a la doctora directamente y me dijo, vale, dice, vamos a quitarlo directamente, no vaya a ser que te esté pasando lo mismo que en el labio. Y efectivamente, o sea, ella me dio cita para la siguiente semana y ya hasta cuando fui a la siguiente ya tenía la otra ojera también inflamada y se me estaba empezando a poner unas zonitas duras. Entonces la doctora allí me volvió a poner lo que es hialuronidasa en las ojeras y he de decir que las ojeras también me costó mucho porque claro, yo en el proceso que me ponían hialuronidasa también me mandaban medicación. La medicación básicamente que me mandaban era para que no se crearan esas zonas duras, porque al estar duro la hialuronidasa le costaba mucho más disolver el ácido. Entonces me tenían que pinchar muchas más veces. Entonces claro, yo estaba con medicación muy fuerte y además yendo a que me pusieran la hialuronidasa y la verdad que tardé también las ojeras. Creo que fueron 2 o 3 pinchazos. Y creo que llegó a un cuarto, pero el cuarto ya solo en una, porque, o sea, en esta ojera, por ejemplo, se me fue muy rápido, me bajó muy rápido porque no tenía apenas zona dura, pero en esta me había salido como una rayita durita aquí y nos costaba muchísimo eliminarlo, o sea, yo iba y ya la última vez simplemente que iba era para esa rayita poner directamente ahí a que se disolviera, pero... Bueno, al final con los meses todo terminó, todo el proceso terminó, la verdad que estoy muy agradecida a todo el equipo, a la doctora, la verdad se portaron muy bien, tuvieron un seguimiento constante de mí, cada día me preguntaban que le mandara foto, que cómo estaba, que no sé qué, todo, o sea... La verdad que se portaron súper bien para hacer algo que no había sido a causa de ellos, sino que era a causa de mi cuerpo. Pero bueno, dicho todo esto, esta historia que os he contado, la verdad que lo pasé muy mal, me asusté muchísimo y os quería contar porque no es algo que cuando buscas ácido hialurónico efectos secundarios salga, o por lo menos yo no lo encontré. A mí siempre me salía, como ya hemos dicho, la migración del ácido por una mala praxis, las bolitas por una mala praxis, en el momento que se te inflame porque eres alérgico, pero no que a los meses, cuando te pones malo, tu cuerpo lo detecte como algo malo. Entonces quería contaros esta historia por si os está pasando, si notáis que el labio se os está inflamando y no echáis a cuenta que es el ácido, que consultéis con la clínica, no va de más consultarlo por si acaso, que no sé lo que os ha pasado a mí. Por si os estáis pensando en poneros ácido hialurónico, pues que sepáis que está esta posibilidad, que no suele ser muy común, aunque desde el COVID me comentó el doctor que cada vez lo veían más, no saben por qué. Pero tras el COVID se habían dado más casos en gente de lo que a mí me estaba pasando. Y eso, que sepáis que puede estar esta posibilidad y que no os dais cuenta hasta que os ponéis malos y empieza a suceder. Pero que lo tengáis en cuenta y que bueno, que si os está pasando o estáis en ese proceso, sepáis que todo termina, yo ya estoy súper bien. Eso sí, ya no me voy a poder poner ácido hialurónico en mi vida, o de momento, por ahora. Tampoco creo que lo vaya a probar en un futuro si mi cuerpo ha cambiado o si el ácido ha evolucionado, porque la verdad la experiencia no fue muy buena. Y nada, y habrá que ver si
pruebo con alguna otra cosa, porque ahora la verdad yo tengo bastante miedito a otros productos que no vayan a... No sé, imaginaros cuando sea más grande querer poner un poquito de Botox para quitar alguna arruguita. Pues ahora la verdad tengo bastante miedo que no me suceda lo mismo con el ácido hialurónico. Pero bueno, dejad en los comentarios si a vosotros os ha pasado alguna cosa así con el ácido que no suele ser habitual. Así todos los que busquen información o vean este vídeo y quieran, pues que puedan ver todo lo que puede suceder con el ácido, porque a veces no se cuenta todo, y que lo puedan tener en cuenta antes de ponérselo. Y ahora sí, espero que el vídeo haya servido para algo y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!